Una de las grandes interrogantes que las personas se hacen con mucha frecuencia es si Dios es bueno y Él es el creador de todo lo que existe y el mal existe, entonces eso significa que Dios es el creador del mal. Para responder esta pregunta, lo primero que quiero hacer es presentar varias cosmovisiones acerca del mal. Cómo se entiende este asunto del mal y del origen del mal. Y la primera cosmovisión que quiero presentar es el ateísmo. El ateísmo enseña que Dios no existe y al mismo tiempo el ateísmo plantea que el mal existe. Entonces, si el mal existe y Dios no existe, entonces Dios no puede ser el creador del mal. En el supuesto, dice el ateísmo, que Dios exista, debido a que el mal existe, entonces Dios tendría que ser el creador del mal. Pero precisamente la prueba que presenta el ateísmo para negar la existencia de Dios es que el mal existe. Y por eso el ateísmo concluye que no existe Dios. Luego tenemos el deísmo, y el deísmo declara que las acciones de los seres humanos son la fuente de todo mal. El mal se origina en los seres humanos. El asunto es que Dios es el creador del universo, pero Dios no interviene en los asuntos del universo creado. Él creó este universo según el deísmo y fijó leyes en el universo para que el universo funcionara, de manera que Dios no interviene en los asuntos de los seres humanos. El mal se origina con los seres humanos, pero Dios no hace absolutamente nada, Dios no interviene en el asunto. El panteísmo es otra cosmovisión que enseña que el mundo material es una emanación de Dios. Por tanto, no existe lo material, sino que todo lo material es una ilusión. Y en esta cosmovisión el mal no existe, porque todo lo material que nosotros podemos percibir es una mera ilusión, no es una realidad. Por ejemplo, para el panteísmo no es una realidad que yo esté aquí sentado hablando, que yo esté aquí sentado dando esta enseñanza o respondiendo esta pregunta. No es para el panteísmo una realidad el hecho de que usted esté ahí en estos momentos escuchándome u observándome y que no existe todo lo que usted ve a su alrededor, todo lo que usted puede percibir a su alrededor, no es parte de la realidad, es solamente una proyección de su mente. Luego nosotros tenemos el panenteísmo, que no es lo mismo al panteísmo, y el panenteísmo dice que este mundo es una especie de el cuerpo de Dios, que Dios es un ser que no es perfecto, sino que está en un proceso de perfeccionamiento, y este mundo, todo el universo, es el cuerpo de Dios, y Dios se va desarrollando a partir de este mundo material como nosotros lo conocemos, como nosotros lo percibimos. Como Dios está en un proceso de perfeccionamiento, entonces Dios no puede controlar el mal. Eso es lo que plantea el panenteísmo. Luego tenemos el deísmo finito, y el deísmo finito, a diferencia del deísmo, que dice que Dios creó el universo y fijó leyes en este universo para que él funcionara sin él intervenir en el universo. El deísmo finito lo que dice es que Dios creó el universo, pero Dios no es todopoderoso, Él no es omnipotente, de manera que hay muchas cosas que Él no puede controlar, hay muchas cosas que escapan a su control, y una de esas cosas es el mal. Luego tenemos el politeísmo, y el politeísmo es la creencia en varios dioses y ve el mal como algo necesario en la naturaleza, porque precisamente el mal surge de la lucha por el poder entre los dioses. Hay dioses que hacen cosas buenas, hay dioses que hacen cosas malas, y de ahí entonces que surge el mal. Y finalmente tenemos el teísmo judeo-cristiano, y el teísmo judeo-cristiano plantea que Dios es el creador de todo el universo, pero que no es el creador del mal. ¿Y por qué? Bueno, porque el mal no es un objeto ni tampoco es una sustancia que pueda ser creada, como decía San Agustín, sino que el mal es la falta de algo que debería haber
en la relación entre las cosas que son buenas. ¿Qué es el mal? El mal no es un objeto, el mal no es una sustancia. Fíjense que cuando la Biblia nos relata acerca de la creación, cuando nos habla acerca de la creación en los primeros 2 capítulos del libro del Génesis, dentro de lo que Dios creó aquí no aparece el mal, no aparece tal cosa. ¿Por qué? Porque eso no entra dentro de lo creado, eso no está dentro de lo creado. Y todo lo que Dios creó aquí en los 6 días de creación, nos dice Moisés, el autor sagrado, que era bueno. En el versículo 10 dice: llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 12: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 18: y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Versículo 21: y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 25: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y al final, en el versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que el relato del Génesis nos dice que todo el relato de la creación nos dice que todo lo que Dios había hecho era bueno. Dios no es el creador del mal, repito, porque el mal no se crea, no es una sustancia, no es un objeto, no puede ser creado. ¿Qué es el mal? El mal es la falta de algo que debería haber en la relación entre las cosas buenas. Permítanme utilizar 2 ejemplos aquí del apologista Norman Geisler y Ron Brook, los apologistas. Él utiliza el siguiente ejemplo. Él dice: si yo tomo una buena pistola y le pongo una buena bala, la apunto a mi buena cabeza, coloco mi buen dedo en el gatillo y le doy un buen apretón, el resultado será una mala relación, porque la pistola no debe ser usada para matar indiscriminadamente, ni tampoco para practicar tiro al blanco con las personas. Fíjense todo lo que le está diciendo aquí. Yo tomo una buena pistola, le pongo una buena bala, la apunto sobre mi buena cabeza, pongo mi buen dedo en el gatillo y le doy un buen apretón. Estoy hablando de cosas que son buenas, no son malas en sí mismas. Ahora, ese resultado, entonces será malo. ¿Por qué? Porque la maldad o el mal se produce precisamente en la falta de algo en la relación de aquellas cosas que son buenas. Cuando falta algo en la relación de las cosas que son buenas, entonces es ahí donde se genera el mal. Permítanme darle el segundo ejemplo. No hay nada malo en los vientos huracanados que se mueven circularmente. No hay nada de malo en ellos. ¿Qué malo tienen esos vientos? No tienen nada de malo. Ahora, la mala relación se da cuando el ojo de ese huracán pasa por un lugar que está habitado, un lugar que está repleto de casas donde viven personas. Entonces, ahí es donde se da lo malo. Pero mientras no haya esa relación o la falta de algo en esa relación, los vientos no son malos. Los vientos huracanados como tales no son malos. Son malos cuando ya chocan con una casa, cuando se relacionan, se produce esa relación entre ellos. Entonces ahí es que se produce lo malo. Ahí es que se produce el mal. De igual manera, nosotros podemos decir que Dios es bueno y que Él creó un mundo bueno también. Así que el mal surge de la falta de algo en las criaturas buenas al relacionarse con ese Dios que es infinitamente bueno. Ese algo que debe estar presente en las criaturas al relacionarse con su Creador es hallar satisfacción en Dios y vivir en conformidad con su voluntad. Es cuando esa cosa falta, cuando eso no se da, entonces es que se produce la maldad.
Por eso es que Dios no es el autor del mal, Dios no es el creador del mal. Repito, el mal se da, surge por la falta de algo en la relación de lo que es bueno. Noten lo que estoy diciendo. Un Dios bueno, una creación buena, eso es lo que Él hace. Un Dios bueno, criaturas que son buenas. Ahora, cuando falta algo en la relación de esas criaturas con su creador, es cuando se origina y se produce el mal. ¿Y qué es lo que falta en la criatura? Bueno, al relacionarse con su creador, lo que falta es conformidad en ellos con la voluntad de su creador. Entonces, es ahí donde se produce el mal. Ese fue el problema de Satanás, que no se contentó, no encontró satisfacción en su creador, no encontró satisfacción en la posición que Dios le había dado, no encontró satisfacción con lo que Dios le había dado y en lo que Dios había hecho en él, y él quiso ser semejante a Dios, él quiso ser igual que Dios, y fue ahí donde se originó el mal en él. Y lo mismo podemos decir de Adán y Eva. Ellos no estuvieron satisfechos, obviamente persuadidos por el mismo Satanás, no estuvieron satisfechos con lo que Dios le había dado. Dios le dijo, ustedes, todo lo que yo he creado, lo he traído, lo he puesto bajo sus pies para que ustedes señoreen sobre ello. Y Dios le dio todo, trajo toda planta, todos los animales. Y Dios le dijo, de todos los árboles, del fruto de los árboles, de todos los árboles pueden comer excepto de uno. Ellos no estuvieron contentos con eso y ellos quisieron ser también dioses, quisieron ser como Dios. Y ahí fue donde tuvo su problema. La falta de algo al relacionarse las cosas que son buenas. De manera entonces que Dios no es el creador del mal. El mal no se crea. El mal se origina en las personas, repito, por falta de satisfacción con Dios, con su creador, por falta de conformidad a la voluntad de su creador. Espero haber respondido satisfactoriamente la pregunta. No olviden dejar sus preguntas y sus comentarios. Para nosotros es muy importante. Que el Señor les bendiga ricamente.